Pasa a vosotros, amados hermanos. Tomen su asiento un momento, muchas gracias. El tema, hermanos, que en esta tarde quiero compartir con ustedes es: la obediencia a Dios trae recompensa. Y digo la obediencia a Dios porque hace un tiempo que nos predicaba uno de nuestros hermanos obreros y preguntaba y decía, ¿la obediencia es buena o es mala? Bueno, todo depende, ¿verdad?, de las circunstancias y del modo en que se presente. Porque las dos pueden ser respuestas, ¿verdad? La obediencia puede ser buena y también puede ser mala. La obediencia, hermanos, a Dios, pues siempre va a ser buena. Pero cuando uno obedece a la concupiscencia o obedece al pecado, pues claro que es malo, ¿verdad? Entonces, así dice la Escritura, que los que hemos creído a la palabra somos libres del pecado, pero somos siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, dejamos de servir al pecado para servir a Dios, ¿sí? Entonces, pero los que están todavía viviendo en el pecado, pues obedecen al pecado. Así que obedecer al pecado, pues no está bien. Pero obedecer a Dios sí está bien y trae recompensa, trae bendición, hermanos, el ser obedientes a Dios. Sí, entonces por eso, hermanos, el tema es: la obediencia a Dios trae recompensa. Pero quiero iniciar, hermanos, con una breve explicación también acerca de cómo en la clase de la mañana, hermanos, vimos acerca, hermanos, del arca del pacto, de cómo, hermanos, pues era algo muy importante lo que tenía el arca del pacto, y era una de las cosas, hermanos, más santas, porque estaba en el lugar santísimo, no estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde no cualquier persona entraba, solamente el sumo pontífice, y una vez al año, no siempre. Sí, porque allí estaba el arca del pacto que contenía las tablas de la ley. Entonces resulta, hermanos, que cuando David quería trasladar el arca del pacto, pues los que llevaban el arca, ¿verdad?, con las varas, la pusieron en un carro nuevo. Pero, hermanos, los que venían jalando ese carro nuevo, pues eran unos bueyes, unos animales que posiblemente, hermanos, en la travesía, en el camino, tropezaron o se tropezaban, y el arca entonces se movía, ¿verdad?, a punto de quererse caer de esa carreta. Entonces uno de ellos, ¿verdad?, que venían guiando los animales, se acomide y toca el arca, pensando que se iba a caer, para asegurarla de que no se cayera. ¿Qué pasó con esta persona, hermanos? Murió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué murió, verdad? ¿Acaso al tocar el arca, entonces, hermanos, pues quiere decir que el hecho de tocar el arca fue lo que provocó la muerte de esta persona? ¿Verdad? Pero la intención de esta persona, hermanos, que conducía el arca, pues no era mala, sino que era para que no se cayera, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, se comentaba de que si estas personas que conducían el arca, hermanos, eran levitas. Entonces la Escritura menciona, hermanos, que sí era la función de los levitas transportar el arca, no cualquier persona, solamente, hermanos, la tribu de Leví. Y quiero leer un versículo, hermanos, donde vemos la función de este levita y de las recomendaciones que se le da al transportar el arca. En Números capítulo 4, y esto también poco a poco nos vamos a ir introduciendo y va en relación acerca de la obediencia. Dice así, Números capítulo 4, versículo 15 en adelante:
Y en acabando Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los vasos del santuario, cuando el campo se hubiere de mudar, vendrán después de ellos los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, que morirán. Estos serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo del testimonio. Empero el cargo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, estará en el aceite de la luminaria, y el perfume aromático, y el presente continuo, y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y en sus vasos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no cortaréis la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, mas esto haréis con ellos, para que vivan y no mueran cuando lleguen al altar santísimo. Aarón y sus hijos vendrán y lo pondrán a cada uno de su oficio, en su oficio y en su cargo. Verso 20. No entrarán para ver cuando cubrieren las cosas santas. ¿Por qué, hermanos? Morirán. Sí, nos damos cuenta, hermanos, que aquí es donde recibe la orden esta familia de los hijos de Coat, que eran levitas. Y la función era no de desmantelar el tabernáculo, sino solamente transportarlos. Los que tenían la función de desmantelar el tabernáculo eran los sacerdotes, porque ellos eran los únicos que tenían ese permiso de, hermanos, desmantelarlo y de cubrir el arca del pacto. Pero ya ellos no iban a jalar o a transportar el tabernáculo y las cosas santas, sino eran los hijos de Coat, los levitas. Esa era la función, y les dio la recomendación. Dice: van a transportar cuando se tenga que morir, pero no tocarán cosa santa. ¿Por qué? Porque morirán. Inclusive, si les entra curiosidad por ver cómo le estarán haciendo para cubrir el arca y cómo la envolverán, dice, ni verán tampoco cómo cubren el arca, porque morirán. Entonces, hermano, ya nuestro Dios les había dado la recomendación a los hijos de Coat, a los levitas, de que solamente tendrían que guiar o transportarlas, pero no deberían de tocar cosa santa ni mirarlas. Entonces, hermanos, por eso es que vemos que cuando el arca del pacto, que iba siendo transportada en esa carreta por los bueyes, se sacuden y ya mero y medio se cae esa arca, y uno de ellos se acomide para que no se caiga. Es por eso, hermanos, de que ellos o él muere, hermanos. ¿Por qué murió entonces, hermanos? ¿Por causa del arca o por la desobediencia? ¿Verdad que sí? Porque, hermanos, se tiene la idea de que el arca del pacto, o se tenía como poderes, ¿verdad? Porque se recuerdan que cuando ellos querían ganar la batalla, dice: traigamos el arca, dice, para que ganemos las batallas. Pero cuando el pueblo de Israel desobedecía, hermanos, el arca del pacto no los salvaba. Al contrario, ¿verdad? Dice que los filisteos, hermanos, les ganaron la batalla y se llevaron el arca del pacto. Y bueno, que de hecho trajo consecuencias también a los filisteos. Pero vemos entonces, hermanos, que ellos murieron no porque de verdad tuviera el arca del pacto poder en sí misma. Desde luego, hermanos, que ahí se manifestaba la gloria de Dios, y sí, hermanos, el poder de Dios reposaba en ese lugar. Pero, hermanos, no murieron porque el arca pues los haya matado, sino que murieron, hermanos, por la desobediencia, de que ellos ya habían recibido la orden que solamente tenían que transportar las cosas santas, pero no tocarlas ni mirarlas. Bueno, entonces de allí, hermanos, vemos que la obediencia a Dios es mejor obedecer, ¿verdad? Como dice la Escritura, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y antes que a las circunstancias, porque en esta ocasión la frase que dijo Pedro es: menester obedecer a Dios antes que los hombres, era porque los hombres les prohibían que predicaran el nombre de Cristo. Y dice: ¿cómo vamos a dejar de predicar el nombre de Cristo? Dice, si nosotros somos testigos suyos y del Señor Jesús, etcétera, etcétera. Dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también, hermanos, es necesario obedecer a Dios
antes que a las circunstancias, porque allí era una circunstancia, ¿verdad? No era, como alguien podría decir, deliberadamente los hijos de Coat, este personaje, hermanos, que tocó el arca, dijo, lo voy a tocar. No, deliberadamente, o tenía la intención de hacerlo, no, sino que era porque iba a ocurrir un accidente. Pero aún con todo eso, él ya tenía la orden de que no debería de tocarlo. Sí, entonces, hermanos, allí vemos la seriedad de las cosas de Dios acerca de la obediencia. Bueno, este es un ejemplo introductorio, pero vamos a seguir adelante mirando otros ejemplos más. Pero antes, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica, ¿sí? ¿Les parece? En Santiago, vamos a buscar la carta del apóstol Santiago. Y ahora sí, pues seguimos con este tema. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Si lo encuentran, les invito a que se pongan de pie para que me ayuden a leer. Santiago capítulo 1, versículo 22 al verso 25. Vamos a leer todos juntos. ¿De acuerdo? Dice así la palabra del Señor. Demos lectura en el nombre de Cristo. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, es tal semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bien, aquí el apóstol Santiago también, hermanos, habla, ¿verdad?, a los creyentes fieles en Dios, de que llegará el momento en que a veces los mandamientos que hemos recibido de parte de nuestro Dios, de alguna manera circunstancial, a lo mejor se nos van a olvidar. Dice, pero recuerda que si tú oyes la ley y no la pones por obra, dice, eres semejante a aquel personaje que se consideró su rostro natural en el espejo y después se olvidó qué tal era. Dice, así es considerado pues aquel que oye la ley y no la pone por obra, ¿verdad? Pero al que hubiere mirado atentamente la ley de la libertad y dice, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces es importante, hermanos, tener mucha diligencia nosotros y ser serios cuando se trata de obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí está la lectura que acabamos de leer. Y vamos a ver otros ejemplos, hermanos, que nos van a ayudar a ir entendiendo que, hermanos, es importante la obediencia y no cuestionar a nuestro Dios, porque a veces, hermanos, desafortunadamente nosotros como seres humanos no llegamos a comprender, hermanos, todos los designios de nuestro Dios a plenitud. Y, hermanos, comenzamos a cuestionar los mandamientos del Señor, ¿verdad? Cosa que no debiera de ser así, pero, hermanos, para eso también la palabra de nuestro Dios, para irnos enseñándonos de cómo obra también nuestro Dios, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Hay una historia, hermanos, que está en las Escrituras que quiero leer, y vamos a leerla. Se encuentra en el libro primero de los Reyes, capítulo 13. Vamos a leer una historia, posiblemente ya la han leído, de un profeta, hermanos, que se le dio una encomienda. Primer libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 26. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 13, del 1 al 26. Y he aquí, un varón de Dios
por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam en el altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se recuperó, y tornóse como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba en la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho, que aquel día en Betel, contándole también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: enalbardarme el asno. Y ellos le enalbardaron el asno, y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque, y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Dijo entonces: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. Entonces volvió con él y comió del pan de su casa y bebió del agua. Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho: no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebió, el profeta que le había hecho volver le enalbardó su asno. Y yéndose, topóle un león en el camino y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y dijéronle en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyendo el profeta que le había vuelto del camino, dijo: el varón de Dios es.
que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto, Jehová lo ha entregado al león, que le ha quebrantado muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Bueno, amén. Pues en esta historia, hermanos, nuevamente vemos una situación un poco difícil, en el sentido de que, hermanos, el profeta, este varón de Dios, recibió una orden de Dios, ¿verdad? Ya resumiendo la lectura, y le dijo: ve y profetiza con ese altar que está allá, ¿verdad? Y dile así: altar, altar, dice, vendrá el tiempo que sobre ti van a quemar a todos tus sacerdotes de Baal, dice, y la señal va a ser que se va a derramar la ceniza. Esta es la señal de que Jehová habló por mí. Y así fue, hermanos, que cuando este profeta profetizó sobre el altar, ese altar no era de Dios, era el altar de los Baales. Entonces, hermanos, el rey allí estaba ofreciendo también, rindiendo culto en ese altar. Y le causó disgusto que el profeta haya profetizado palabras en contra del altar y de los sacerdotes de Baal. Y dice: préndale que no escape este profeta. ¿Cómo se le ocurre profetizar mal en contra de este altar? ¿Verdad? Y dice que cuando ya iba a decir prenderle, ¿y la mano qué pasó? Pues él entiesó, se le quedó tiesa. Y él entonces dice: ay, Señor, dice, por favor, varón de Dios, ruega a tu Dios para que mi mano sea restaurada. Él rogó a Dios y su mano fue restaurada. Bueno, una oportunidad más para el rey para que reflexione. Pero resulta que, hermanos, todavía no se termina la situación allí, porque el Señor le había dicho que no regresase por el mismo camino, y que si alguien lo invitaba a comer pan y beber agua, que no, ¿qué? ¿Y quién lo invitó? ¿Quién fue el primero? El mismo rey. Pero negarse, hermanos, una invitación al rey, ¿qué dice? Pues no debiera, ¿verdad? Porque es el rey. Pero ¿qué dijo él? Aunque me des toda o la mitad de ¿qué? De tu hacienda, no iré. Fue firme, hermanos, en su decisión, sí, aunque fuera el rey. ¿Por qué? Porque, hermanos, él quería respetar la orden de ¿quién? De nuestro Dios, hermanos. Quiso ser obediente y en esa parte fue obediente. Pero resulta que viene otra prueba para él ahora. Que escuchó, miró un joven allí y fue y le contó a su padre lo que había sucedido. Dice: oye, papá, fíjate que sucedió esto allá en el altar y el rey, etcétera. Dice: ¿y por dónde se fue? Dice: allá en aquella vereda. Dice: a ver, ensíllame mi burrito y vamos, voy tras él. Lo alcanza en el camino y le dice: tú eres el varón que profetizaste de aquel altar. Dice: sí, yo soy. Dice: bueno, ya lo dijiste, lo dicho está. Dice: pero ¿sabes qué? Dice: ahora te invito a mi casa para que vengas a comer pan y que bebas agua. Y dijo las mismas palabras: no puedo ir, porque mi Dios me ha dicho así, así, así. No regreses ni comas pan ni bebas agua en este lugar. Pero él, hermanos, era un profeta de Dios. Dice él, así dijo él, dice: yo también soy profeta de Dios. Y me habló un ángel y me dijo: regrésalo y hazlo volver, para que coma pan y beba agua. Y esa parte, hermanos, este profeta de Dios, este varón de Dios, tuvo ese cuidado, o pasó la prueba, o se dejó convencer. Pues sí, se dejó convencer, porque dijo: pues es profeta de Dios. Él dice que es profeta de Dios, y ni modo que me esté mintiendo. ¿Y qué pasó con este que se dijo que era profeta de Dios? ¿Le mintió? La Escritura dice que sí, le mintió, porque no era cierto. Dios permitió, hermanos, que saliera de su boca, de este profeta, y decirle: yo también soy profeta de Dios, y el ángel me dijo que te hiciera volver. Entonces se dice: bueno, ni modo que me mientas, profeta. Está bien, vamos. Y ahora se sientan y comen pan y beben agua. Y viene la palabra de Jehová, y ahora, hermanos, usa a ese profeta que había mentido. Y dice: ahora profetiza contra el siervo de Jehová. Y dile: por cuanto fuiste rebelde a mi palabra, ¿verdad? Que no obedeciste lo que yo te había dicho, dice, pues no entrará el sepulcro de tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué les dio a entender? Que iba
morir. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros mirar la situación allí? ¿Qué podemos decir? ¿Justo, injusto, correcto, no correcto lo que hizo Dios? ¿Verdad que es difícil? No podemos nosotros cuestionar el mandato de nuestro Dios, aunque sea también un profeta, que se diga que es profeta de Dios, pero si habla en contra de lo que Dios ha dicho, hermanos, ¿verdad? Sea profeta de Dios y se rebele en contra de Dios, hermanos, trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo eso debemos también de ir entendiendo, de que el Señor a veces permite que seamos probados nosotros, ¿verdad? De cosas que a veces no entendemos y pensamos que es lo correcto, y aunque seamos nosotros mismos, aunque sea un predicador, ¿verdad? Ya una vez lo dijo el apóstol San Pablo, dice que si nosotros o un ángel viniera y trajera otro evangelio del cual hemos predicado, ¿sea qué? Sí. Entonces, hermanos, aún así dice, aunque sea un ángel bajado del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también dice la Biblia que el mismo Satanás se transfigura ¿en qué? ¿En ángel de qué? De luz. Entonces, hermanos, es para que vayamos conociendo que nuestro Dios también trabaja de una manera misteriosa, que a veces de momento nosotros no lo entendemos. Pero cuando Él da la orden y da el mandamiento, ¿qué debemos de hacer nosotros, hermanos? Obedecer sin cuestionar ni preguntar, porque Dios sabe por qué lo ha dicho, hermanos. Y si Dios, hermanos, castigó a este profeta, ¿qué será con nosotros, verdad? Es una gran responsabilidad nuestra, que cuando el Señor nos manda a hacer algo, hermanos, pues no debiéramos de cuestionar, sino que debiéramos de obedecer la palabra de Dios, porque el desobedecer la palabra de Dios, aunque, hermanos, algún predicador predique lo contrario, traerá consecuencias a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es mejor obedecer, sea profeta o sea rey. Vamos a seguir mirando otros ejemplos. Esto, hermanos, pues vemos que el Señor, hermanos, cumplió su palabra con este profeta, ¿verdad? Y el no haber seguido las indicaciones trajo, hermanos, consecuencias muy severas. Hay otra historia, bueno, es otra, hermanos, que nosotros la conocemos y me parece también bien que la volvamos a recordar, y esto le sucedió a un rey que ustedes ya lo conocen. Vamos a leerlo en segunda carta de Samuel, capítulo 6 de segunda de Samuel, versículos, perdón, no, es primera de Samuel es el capítulo es el capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, dice así del verso 1 en adelante. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalec e Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis de él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Aquí está la orden. Esto es lo que tienes que hacer. Pero vamos adelante, en el versículo 7 en adelante dice: y Saúl hirió a Amalec desde Avila hasta llegar a Shur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros, y a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco
destruyeron. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí que se ha levantado un trofeo. Y después volviendo ha pasado y descendido a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová en jornada y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al despojo has hecho lo malo en los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová, y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo de ovejas y vacas las primicias del anatema para sacrificarlas a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con holocaustos y víctimas como el obedecer las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que los cebos del carnero. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, por tanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Y entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Hermanos, también aquí está otra historia que, hermanos, también debemos de ir meditando en nuestra vida como hijos de Dios, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito, ¿verdad? Saúl recibe también una orden, y Saúl, hermanos, pues era el rey que podía ejecutar esa orden, tenía el poder en su mano. Dice: ve y aniquila a los de Amalec. Y dice: no perdones la vida a nadie, hombres, mujeres, niños, mamantes, ovejas, bueyes, vacas, todos los animalitos también los vas a matar, no vas a dejar ni uno con vida. También, hermanos, podríamos cuestionar ¿por qué? Yo diría, hermanos, que el Señor sabe más que nosotros. Él es el justo juez. Él sabe por qué, hermanos, estaba dando esta orden a Saúl. Y Saúl también intentó en obedecer lo que Dios le había dicho, y sí, y se fue y empezó, hermanos, con su espada a matar a todos los varones, a las mujeres, a los niños. Pero le perdonó la vida al rey. Y por ahí se paseaban unas vacas gorditas, unas ovejas, ¿verdad? Todas bonitas. Y dicen: pero oye, Saúl, pero también vamos a matar estas ovejitas, mira qué bonitas están. Lástima. Bueno, es que el Señor dijo que todo
Dice, pero para sacrificarlas a Jehová. Ah, bueno, entonces siendo así está bien. Y el Señor, hermanos, dice, bueno, ve, encuéntrate con mi siervo, ¿verdad? Saúl, y dile cómo estoy triste porque él ha desobedecido lo que le he mandado. Dice Saúl, dice, ¿cómo estás, Saúl? Perdón, ¿cómo estás, Samuel? Dice, mira que ya he cumplido lo que el Señor me mandó, ya he hecho todo lo que él me dijo. Dice, ah, sí. ¿Y qué es ese bramido de bueyes que yo oigo y ese balido de vacas? Dice, ah, bueno, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado. Dice, pero para sacrificarlas a Jehová, no es para nosotros. ¿Para quién es? Para sacrificarlas a Jehová. El hermano es con el gusto de que, ay, pues está bien, qué bueno. Son para Jehová. Pero ¿qué le dijo el profeta Samuel? Tiene tanto contentamiento Jehová con los carneros, con los cebos y la sangre de los toros y los machos cabríos, que el obedecer, haciendo una comparación, ¿qué prefiere nuestro Dios, hermanos? La obediencia. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que todo el cebo de los carneros y la sangre de los toros y de los machos cabríos. Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Cometiste un grave pecado. Y él entonces, hermanos, dice, bueno, ya cuando es reprendido por el profeta, él reconoce su pecado. Y le aceptó, hermanos, el profeta dice, bueno, estás perdonado. Le pasó como lo de Esaú, ¿verdad? Que Esaú, después de que vendió su primogenitura, se arrepintió. ¿Y hubo lugar de arrepentimiento? Dicen los niños en inglés, too late, ¿verdad? Debiste de haberlo pensado antes. Mira que, perdóname y ven, adora conmigo, dice. Así como tú desechaste la palabra del Señor, dice, también el Señor te ha desechado para que no seas rey. Estimaba, hermano Samuel, al rey Saúl. Tanto, hermanos, que le lloraba y lloraba. Saúl, pero que te costaba haber obedecido a Dios. Saúl, no, yo te escogí, Saúl. Y le dice el Señor, ¿por qué tanto estás llorando a Saúl si yo ya lo he desechado? Unge tu cuerno con aceite y ve. Úngeme un hijo de Isaí, dice, y ahí me tengo previsto un hijo que él sí va a andar conforme a mi corazón. Entonces, hermanos, sabiendo nosotros la palabra de Dios, la orden, los mandamientos, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Solamente obedecer y no cuestionar o echarle, dicen por ahí, decir, bueno, yo pienso que también si hago esto otro le va a gustar al Señor. Por eso la palabra de Dios dice, no añadiréis palabra ni disminuiréis de ella, para que guardes y temas todos estos mandamientos del Señor. Entonces él, hermanos, pues no cumplió por completo la palabra del Señor. Sí obedeció, pero la obediencia estaba completa o incompleta. Incompleta, hermanos. Y dice el proverbio que lo falto no cuenta. Entonces, hermanos, ya vemos dos ejemplos, ¿verdad? Hay otro ejemplo, hermanos, que le sucedió ya en una clase, lo hemos estudiado y vamos a recordarlo nuevamente. Levítico capítulo 10. Este es otro ejemplo de la desobediencia, dice así capítulo 10, verso 1. Levítico 10, 1. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en mis allegados me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué sucedió ahora, hermanos? ¿Quiénes eran Nadab y Abiú?
¿Eran cualquier persona, hermanos, del pueblo? No, eran hijos del sacerdote Aarón. Eran también sacerdotes, hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor descendió fuego del cielo y los consumió a estos dos varones? Por la desobediencia también, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho: no me vayan a quemar fuego extraño. Aquí está la fórmula, aquí están los condimentos, le van a echar esto, esto y esto y esto, y la mirra, o no sé cuánto, no me recuerdo. Esto es, pero no me vayan a encender fuego extraño. Entonces, hermanos, el Señor, como dice el siervo Abraham, el juez de toda la tierra no va a condenar a los inocentes, hermanos, ¿verdad? Entonces, él, hermanos, dice la Biblia, la palabra del Señor, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, hermanos, Dios ya les había dado la orden que no encendieran fuego extraño. Pero a lo mejor se les hizo fácil, hermanos, como a veces se nos hace fácil a nosotros. No creo que el Señor se enoje, ¿verdad? ¿O no nos ha pasado que decimos, si falto de todas maneras un día no es nada, ¿verdad? ¿Qué habrán dicho, qué habrán pensado? Bueno, como que le hace falta un poco de olor al saumerio, y qué tal si le echamos otro poquito más de canela, un poquito más de pimienta, para que huela más bonito. Pienso, no dice eso en la Biblia, pero estoy pensando o qué habrán pensado, pues, porque dice que ofrecieron fuego, ¿qué? Extraño, que Él no les mandó. Y a veces eso sucede en nuestra vida. A veces hacemos cosas que el Señor no nos manda, y lo que Él nos manda hacer, ¿qué cosa? No lo hacemos. Entonces, hermanos, pues el Señor, hermanos, pues es severo con los hijos de Dios, porque es con los hijos de Dios, no es con hijos, hermanos, que ignoran la palabra del Señor, sino que sabían de la ley de Dios. Por eso el Señor, hermanos, fue severo con los sacerdotes, con el rey, con el profeta. Sea rey, sea sacerdote, sea profeta, hermanos, si es obediente, traerá su recompensa. El Señor lo va a bendecir. Pero aunque sea sacerdote, sea rey o sea profeta, hermanos, si es desobediente, ¿qué va a traer consigo, hermanos? Consecuencia de la desobediencia. Y bueno, la pena máxima, hermanos, es la muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que vayamos nosotros conociendo de qué manera el Señor obra con los hijos de Dios, de qué manera nosotros debemos de ser responsables con nuestro compromiso con el Señor, y que si a veces, hermanos, digo a veces, no siempre, padecemos nosotros, quizás sea por nuestra desobediencia, hermanos, porque siempre que seamos hijos obedientes, hermanos, ningún mal nos va a venir. Así lo dice la Biblia, no dice la palabra del Señor. Dice, si tú obedecieres, que dice Deuteronomio 28, uno de nuestros hermanos obreros muchas veces lo menciona. ¿Será que si pusieres por obra, o si diligentemente todos estos mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán cuando pusieres por obra todos estos mandamientos? Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito tu canastillo, bendito la obra de tus manos, bendito tu trabajo, bendito todo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, todo es bendecido. Pero resulta que cuando sabemos los mandamientos de Dios y no los ponemos por obra, ¿qué dice la misma palabra? Pero si tú conoces los mandamientos y no las pones por obra, vendrán todas estas maldiciones, ¿y qué? Y te alcanzarán. Y dice todo lo contrario, ¿verdad? Que es duro y es fuerte volverlo a mencionar, hermanos. Entonces, hermanos, me pregunto, no sé ustedes, ¿será tan difícil obedecer a Dios, hermanos? Yo digo que sí. Cuando, hermanos, haya en mi corazón soberbia, rebeldía, orgullo, vanidad, quizás. Pero yo digo que no. ¿Cuándo qué, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad que sí? Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos ¿qué? ¿Y sus mandamientos qué son?
no son penosos, no son gravosos. Y dice Jesús, porque mi carga es ligera y fácil de llevar. Entonces, hermanos, sí son difíciles y no son difíciles. Todo está en nosotros mismos. Si es difícil y no es difícil, ¿verdad? Entonces, hermanos, no es difícil cuando amamos al Señor, ¿verdad? Y existe esa buena... Quiero mezclar lo que uno de mis hermanos predicaba el día de hoy en la mañana. ¿Qué se necesita, hermanos, para obtener la victoria, para tener éxito? ¿Verdad que sí? Exactamente, fe, hermanos. Y pues vamos a hablar, hermanos, de este varón que se ganó esa victoria a través, mezclando, hermanos, estas dos virtudes, que fue la fe y la obediencia. ¿A quién nos referimos? Abraham, así es. Vamos a leerlo. Vamos a ver varios versículos y pues con este ejemplo vamos a ir finalizando. Dice Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Y ahora vemos en Génesis capítulo 12, ahora nos transportamos al libro de Génesis, dice así, verso 1. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Esta es la primera prueba que recibe este varón de Dios también, este patriarca. Vivía con su familia, tranquilo. ¿Quiénes han visto la película de Abraham? Se las recomiendo, ¿verdad? Hermanos, que hasta revive la fe. Cuando él recibe, hermanos, la orden del Señor y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y él dice, y después que dice, porque en ti se dice, te bendeciré y serás en bendición y te engrandeceré, y le das promesas. Y dice, bueno, está bien, Señor. Y empieza a despedirse con su familia. Papá, hermanos, recibí una orden del Señor, del Dios, que hizo los cielos y la tierra, y me dijo esto: voy a salir. ¿Pero cómo? Si aquí tienes todo, tienes nuestros ganados, nuestras tierras, aquí está la bendición de Dios. Bueno, de sus dioses, porque no adoraban al Dios verdadero, ¿verdad? Pero él dice, pues es que el Señor me prometió esto, y yo creo en su palabra. Y dice que él salió y obedeció sin saber a dónde iba. Él, hermanos, pues no cuestionó las promesas del Señor. Él, hermanos, no dudó en salir ni uno ni otro momento. Y, hermanos, pues no es la primera prueba, porque ustedes ya conocen la otra historia, ¿verdad? De cómo el Señor le dice después a Abraham, dice, trae a tu hijo primogénito, el que amas, y sacrifícamelo en este monte de Moria. Y esa fue una prueba, hermanos, que pues solamente como Abraham los hijos de Dios pueden pasar, ¿verdad? Y dice, hermanos, que cuando él le dice, bueno, Isaac, dice, acompáñame, vamos a sacrificar a Jehová. Y él se lo lleva, hermanos, al monte Moria, y le dice, papá, dice, aquí está el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dijo Abraham? Jehová se proveerá del sacrificio. Sí,
queda a entender, hermanos, tenía mucha confianza Abraham en Dios. Bastante, hermano, bastante. Y fue obediente y no le rehusó a su hijo, ¿verdad? Y él dice, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo y por cuanto obedeciste a mi voz, en bendiciendo te bendeciré y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Recibió la bendición Abraham de Dios? Sí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo fe y fue obediente. O sea que la obediencia o la fe se manifiesta a través de ¿qué? De la obediencia. Así es. Hermanos, ya el tiempo se ha terminado. Ustedes ven, pero el mensaje es este, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que con la obediencia vamos a recibir, hermanos, las bendiciones de nuestro Dios y a la postre la recompensa, hermanos, de la vida eterna. Eso es lo que Dios ha prometido. Sí, entonces esforcémonos como le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé que valiente. Tengamos fe en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces no entendamos por qué el Señor nos pone estos mandamientos y que a veces no comprendamos, no cuestionemos, ¿verdad? Confiemos en el Señor, que el Señor, como dijo Abraham, el Señor que proveerá de todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Les invito a que nos pongamos de pie, que el Señor les siga bendiciendo y paz a vosotros.